Perdón. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Sí, listen. Ok, bueno, gracias. Vamos a continuar el tema número 3 y hemos estado viendo ayer sobre la primera mitad del siglo XX, la revolución industrial, y hemos continuado con el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Estas tres formas de organización que tuvo la sociedad en esta primera mitad del siglo XX, es decir, del 1900 hasta 1945, tuvo grandes transformaciones por estos modelos de Estado. Lo que unos llevaban el capitalismo y otros llevaban los pensamientos como el marxismo, el comunismo, el fascismo. Y estos nacionalismos hacen que se levante el ánimo de las naciones, se enfrentan unas contra otras por cuestiones culturales, raciales, y llegamos a las grandes guerras. Finaliza la Primera Guerra Mundial en 1945 y ahí habíamos hablado que primero finaliza en Europa cuando se toma la ciudad de Berlín y luego finaliza ya la guerra cuando Japón es bombardeado por Estados Unidos en dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Hay una rendición y luego comienza un nuevo orden mundial. Entonces voy a compartir ahora la pantalla y a ver qué me han escrito. No se ve su diapositiva, no la he compartido todavía, soy el único que está con la cámara activada. Entonces, para ver sus nombres, cómo se organizan, y por ahí aparece algunos. Y enseguida voy a compartir la diapositiva. Para hoy tenemos la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Déjenme compartirle. Bueno, vamos tomando algunos apuntes sobre esto. Finalizó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, aquí tenemos una ayuda a memoria, fue un conflicto político, ideológico y militar entre dos grandes potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Se acuerdan que esto se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Y esto duró desde 1945 hasta 1991. ¿Y por qué se caracteriza la Guerra Fría? Porque no hubo enfrentamiento militar directo. ¿Qué significa esto? Que estas dos grandes potencias se disputaron la hegemonía mundial, querían dominar el mundo y cada una de ellas intentó imponer su propia concepción política, su concepción económica. Los Estados Unidos quiere imponer el capitalismo y su democracia, y la Unión Soviética quiere imponer el socialismo y el marxismo. Hemos hablado de estas dos corrientes el día de ayer. Esto es la Guerra Fría. Y ellos no se enfrentaron directamente, dice, no hubo un enfrentamiento político militar directo, es decir, no hubo guerra entre ellos, no murió ni uno, no se pegaron ni un tiro, no se invadieron los espacios territoriales de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Pero ellos crearon alianzas muy importantes en cada bloque. El pensamiento de Estados Unidos y su democracia por un lado, y empieza a tener un montón de aliados, y lo mismo sucede con la Unión Soviética.
Se llamó Sistema de Alianzas Económicas y Militares. Y esto no se enfrentaron directamente, pero sí hubo guerras. Hubo guerras entre países donde ellos estuvieron metidos, los dos, uno financiando o apoyando a un país y el otro apoyando al otro. Es decir, entre ellos no se hicieron nada, pero estaban metidos en el baile. Esto es lo que pasa. Fíjense, lo que está con rojo son los dominios o los socios aliados de Estados, los que están con rojo, los socios y aliados de la Unión Soviética, el socialismo y el marxismo. Los que están con azul son los Estados Unidos, con sus socios aliados que van pregonando el capitalismo y democracia. Si para los que no están viendo, no tienen la posibilidad de verlo desde su aparato, hablamos de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y todo Sudamérica. Casi todo Sudamérica. Tenemos muy pocos países que no están aliados o alineados con el capitalismo y la democracia. En México, algunos países de Centroamérica, Bolivia, Ecuador y algunas en Centroamérica, algunas de las Guyanas. Es poco el espacio en América que no está en esta época con el capitalismo y la democracia. Me preguntaban el otro día qué pasaba en Bolivia en este periodo de guerra. Y en el bloque occidental, pues Rusia y se llamó el bloque socialista, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, y los países como Vietnam, Corea. Lo que vemos con rojo es el bloque socialista. Y en Sudamérica o en América está Cuba como uno del bloque que está con el bloque socialismo y marxismo. Posteriormente se incorpora a Venezuela. Lo que está en compromiso es el bloque que no está alineado con nadie. Son, podría decirse, independientes y tienen sus propios problemas, sus propios conflictos. Esto es lo que hay. Cada uno de estos grandes bloques, los capitalistas y demócratas, con su sistema de alianzas, países europeos y también propios sistemas de alianzas económicas y militares. Cada uno de ellos organizados a su manera. Después de la Segunda Guerra Mundial, los alineados, aquí los tenemos con azul, se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se crea en 1949, tiene 32 países miembros y básicamente son Estados Unidos, Canadá, Europa y, bueno, toda Europa. Y el otro lado se crea en contra para defenderse de lo que pueda tener la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia en 1955 y este es el bloque de la Unión Soviética y todos los países alineados al este. ¿Qué es lo que ellos tienen? La OTAN con Estados Unidos, liderizado por Estados Unidos, tienen un sistema de defensa colectiva. Ese es el nombre que le pusieron a esta organización. Vamos a crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte para tener una defensa colectiva de contra este bloque socialista, comunista, marxista que estaba invadiéndolos, ellos se llaman invadidos. Y el otro lado, el Pacto de Varsovia se llamó el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua. Esto no lo tenemos aquí en el documento, pero solo para mostrarles una referencia de qué es lo que pasaba, ¿no? Estos dos bloques pregonan ideologías completamente distintas. Y aquí hay un mapa para ver cómo, para entender un poco o para verlo mejor. Hace rato yo les comentaba que Estados Unidos quiere tener una hegemonía y la Unión de Repúblicas Socialistas también, cada uno por su lado. Ellos, entre Rusia y todo el bloque ruso, seguido por Rusia y todo el bloque de Estados Unidos, no tienen un enfrentamiento directo.
En esta época se llama la Guerra Fría. Pero sí hubo un par de guerras donde ellos estuvieron metidos. Por ejemplo, en la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, aquí podemos ver, está China con amarillo, Rusia un poquito más arriba, y aquí abajito está Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur entran en guerra. No vamos a entrar en detalles por qué, pero sí hay un conflicto bélico importante. Esta guerra es del 1950 al 53. ¿Y qué sucedió aquí? A Corea del Norte lo apoya militarmente China y la Unión Soviética. Y a Corea del Sur lo apoya militarmente Estados Unidos y algunos de sus aliados. Dice, y otros aliados. Aquí fue la guerra. No vinieron de Estados Unidos ni vinieron de Rusia, pero estuvieron involucrados. Otro combate, otro conflicto bélico muy importante, muy grande, fue la guerra de Vietnam. Esto fue en 1955 al 75. Y también, acá, debajo de China, este bloque amarillo muy grande, está Vietnam, aquí con naranja. Vietnam del Norte es apoyado por China y Unión Soviética, y Vietnam del Sur es apoyado por Estados Unidos y otros aliados. Esa es la Guerra Fría. Para que nos veamos, el combate está muy lejos, pero ellos mandan algún apoyo importante. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué tienen estos dos bloques? La democracia liberal y el capitalismo fueron defendidos por los Estados Unidos. La democracia liberal supone la defensa a las libertades, a los derechos, la división del poder en legislativo, ejecutivo, judicial. Recordemos que en Bolivia teníamos esos tres poderes y en esta última constitución se agrega el órgano electoral como un poder más. Pero hablamos de qué es lo que sucede en 1945 en adelante. Estados Unidos y su democracia liberal y el capitalismo tienen la defensa de las libertades y derechos, la división del poder en tres partes, legislativo, ejecutivo, judicial, pero además plantea un pluralismo político. Eso significa que los ciudadanos a través del voto pueden elegir a sus representantes, a sus diputados, a sus senadores, a sus presidentes, a sus autoridades. Y ese pluralismo significa que son muchos partidos políticos. Lo podemos ver ahora en estas elecciones autonómicas, departamentales y municipales que vamos a tener en nuestro país. Hay muchos candidatos para alcaldes, hay muchos candidatos para gobernadores, y hace poco hemos tenido las elecciones nacionales. Hubo varios candidatos a presidentes. Teníamos una papeleta con varias fotos, varios nombres, con partidos políticos o con agrupaciones ciudadanas. Pero también en lo económico. En lo económico, los Estados Unidos, con su democracia liberal y el capitalismo, plantea el liberalismo económico. ¿Qué es eso? Lo vimos ayer, es que el Estado no debe intervenir en la economía. Y fundamentalmente, el derecho a la propiedad privada. El Estado sí debe participar poniendo las normas claras, defendiendo las inversiones, apoyando a la producción, apoyando al mercado, apoyando a la distribución de productos, apoyando al consumo. Y tenemos a la búsqueda del máximo beneficio, máximo provecho. Significa, por medio de la propiedad privada, yo voy a establecer mi negocio y voy a tener el máximo beneficio. Voy a generar riqueza, voy a generar fortuna. Dentro de los marcos de la ley, por supuesto. Y la libertad del mercado. Y la libertad del mercado. Esto lo hemos visto ayer en los diversas etapas de la
de las revoluciones políticas, el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Entonces eso es lo que tiene Estados Unidos con su democracia liberal y el capitalismo. Por otro lado, por su parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos pregonan el marxismo. Eso fue lo que defiende la Unión Soviética. El marxismo, ¿qué es lo que busca? Busca establecer regímenes comunistas. Y para ello, para establecer un régimen comunista, dicen que es necesario que el poder se tome por la vía violenta o por la revolución o por una revolución. Eso lo hemos estado viendo ayer tanto en el fascismo como en el marxismo. En estos regímenes, ¿qué es lo que sucede? Se suprime la propiedad privada. El Estado es el que planifica la economía y en sus manos está la producción y la comercialización de todo. Si yo quiero tener un negocio, no puedo porque no tengo el dinero para poner un negocio. Porque el Estado es el que planifica toda la economía. En lo político, ¿qué es lo que hace? Perdón, también, y hace que todos los ciudadanos sean funcionarios públicos o funcionarios del Estado. Todos trabajan para el Estado. En lo político se establece que la dictadura del proletariado, nos acordamos de quiénes son los proletarios o cuál es la clase social del proletariado, y la base del Partido Comunista es el único permitido. Se suprime la propiedad privada, todos son funcionarios públicos, el Estado produce, comercia. Hay un solo partido que es el Partido Comunista. Ahí tenemos grandes comparaciones entonces. Este régimen se expandió en Europa del Este, en algunos países de Asia como China, Corea del Norte, Vietnam, ahora vamos a ver el mapita ese, y en América, Cuba, y cuando entra el presidente Chávez en 1997, empieza la transformación en Venezuela para este sistema de gobierno. Entonces, estos son los dos modelos que van a ser ejes durante todo este periodo conocido como la Guerra Fría. Tienen su propia forma de administrarse, su propia forma de producir, de planificar, de generar fortuna para el Estado, y también, por supuesto, tienen su propia forma de crear estructuras militares, alianzas, pero ellos que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una repartición de ese territorio y cada uno quiere imponer su ideología. Y estos dos bloques van, pero no se pelean entre ellos. Dejan que cada uno siga su propio rumbo. En este mapa podemos ver cómo se distribuyeron los países. Podemos ver el espacio geográfico, ¿no? Porque nombrarlos a todos sería, en este momento no es la prioridad para ustedes, ¿no? Pero hemos visto los países de Europa, hemos visto el continente de África, hemos visto Asia, las islas, hemos visto los tres continentes, todos los continentes y América del Norte, del Centro y del Sur. ¿Quiénes fueron los países comunistas? Pues los que están aquí son o fueron países comunistas. Los que están de rojo, Rusia, China, Cuba, y aquí donde está la flecha, Venezuela. Rusia creyó
que había muchos países que se movían hacia el socialismo, porque simpatizaban con ellos, porque también tenían comercio, no había problema en ninguna de de las dos ideologías, había que generar riqueza, fortuna para cada estado. Los que están de naranja fueron los que Unión Soviética creyó que se movían al socialismo. País en Centroamérica, la franja del Pacífico en Sudamérica, Chile, Perú, y luego en África, la mayor cantidad de países del norte de África, a India, en Asia y algunos de los países de las grandes islas. Los otros, los que están con amarillo, medio verde, son otros estados socialistas, pero que no tienen, que no están alineados a ninguno de estos dos, que no están alineados a ninguno de ellos. Esa es la forma como queda este mapa con estas corrientes de pensamiento. Actualmente, pues, quedan pocos países comunistas. Actualmente. China y Coreas del norte y del sur se juntaron, Laos y Vietnam, acá donde hubo la guerra. Cuba, en las islas del Mar Caribe, y Venezuela en la parte norte de Sudamérica. Obviamente esto es muy actual. Esto sucede después de 1990. Aquí se da un fenómeno interesante que es el muro de Berlín. No está en este espacio, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Y el muro de Berlín es una división que se pone en Alemania, entre Alemania occidental y Alemania oriental. ¿Y por qué lo ponen este muro? Porque muchas de las personas que vivían en Alemania oriental querían tener la forma de vida que había en Alemania occidental. Empieza una migración muy grande hacia el otro lado. Y un día, de la noche a la mañana, el ejército empieza a poner un muro. Primero con alambres, con cercas, y después construyen un gran muro, una gran muralla que tiene muchos kilómetros de extensión. Y las personas que se acercaban o que querían pasar al otro lado, querían salir de Alemania oriental para ir a Alemania occidental, pues eran eliminadas automáticamente. Hay un sistema de minas, de soldados militares que estaban resguardando ahí para que la gente no se salga, para que la gente no se vaya de Alemania oriental. Y eso también sucedió en otros países que tenían esta especie de régimen. Es el símbolo de la Guerra Fría, el muro de Berlín, que es la división entre un bloque comunista y un bloque capitalista en el mismo país. Después podemos ver un pequeño videíto de qué es cómo era este muro de Berlín, si no han tenido la oportunidad de ver algunos videos, que hay cientos, ¿no? Y con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1985, y las transformaciones que él realizó, se abre la economía. Y con ello, pues los regímenes comunistas, el régimen comunista, perdón, finaliza, tanto en la Unión Soviética como en los países del este de Europa. Hace esa transformación Gorbachev. Y a partir de 1990 hay elecciones. Instaura las elecciones libres y se abrieron los mercados. Y entonces, en síntesis, con la llegada de Gorbachev, hay una reforma soviética. Se llama la caída del muro. Con la caída del muro cae el eje. ¿Qué es lo que hace Mikhail Gorbachev? Abre la economía de mercado, permite la propiedad privada,
desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se crea la Comunidad de Estados Independientes de Rusia, eso lo vimos ayer, y se dan las elecciones libres. ¿Tenemos alguna consulta hasta acá, jóvenes? No, listen. Licenciado, ¿por qué no funcionó el comunismo? Perdón. Interesante. Gracias por la pregunta. Se dice como un discurso, se dice que el Estado no es un buen administrador. Eso se dice por las experiencias que hay en todas las empresas estatales, en muchas empresas estatales, en muchos países. Se ha visto que la corrupción se instauran los grupos de trabajo, en lo que llamamos roscas nosotros, y todos trabajan para el Estado y nadie trabaja para el Estado. Todos son responsables y nadie es responsable. Y cuando todos nos creemos dueños de todo, pues al final de cuentas nadie cumple con la obligación. Entonces, ¿qué es lo que se generó? Se generó una burocracia muy grande, se generó las empresas estatales en diversos países no funcionaban, dejaron de funcionar, dejó de producirse capacidad física, capacidad intelectual para la producción que el país necesitaba, para el crecimiento del país, para los alimentos. La población sigue creciendo y aumentan sus necesidades. Y los países empezaron a generar muchas crisis. Empiezan las poblaciones a hacer revueltas en todos estos países. Los sindicatos son los que más bulla hacen y finalmente terminan ellos derrocando uno por uno a cada uno de estos países. Las mismas ciudades se organizan y llegó el cansancio porque ya no había una forma de vivir bien y lo que hacen es derrocar a sus autoridades, así como lo hicieron cuando llegaron, por medio de revolución, pues derrocaron y pusieron otros, y pusieron otros, y pusieron otros. Y eso se hizo insostenible. Y con Mikhail Gorbachev, que era el máximo líder de todo este eje, separa a todos. O sea, hay una transformación muy grande, ingresan al capitalismo y luego vienen países como una especie de apoyo humanitario para que se reconstruya la producción civil y la organización. Y, lo vemos, ¿no? Ahora, si ustedes ven qué es lo que está sucediendo en Cuba o qué es lo que pasa en Venezuela, aunque hay gente que, por supuesto, uno da a favor y otro da en contra, pero vemos las noticias, qué es lo que sucede, vemos la gente que se va en busca de mejores formas de vida. En Bolivia hay muchísimos venezolanos, hay un éxodo de 7 millones de venezolanos en estos últimos 20 años en busca de mejores días. Y lo mismo ha sucedido en Cuba. Y por supuesto que eso estuvo sucediendo en estos otros países, ha tenido que estar sucediendo. La migración, la forma de cómo querían salir de ahí exponiendo su vida, su familia, para salir cruzar el muro de Berlín, o los que están en Cuba que se suben a una balsa y se van nadando hasta Estados Unidos exponiendo su vida, su familia. Eso es porque algo no les está gustando. Bueno, de esa manera cae el régimen, este régimen comunista. Y otra cosa muy importante es que la alternancia del poder es parte de la vida de un pueblo. Nosotros tenemos, en nuestro caso,
la posibilidad de cada 5 años decirle no queremos que usted siga, váyase. Y de decirle, alcalde, las próximas elecciones no vamos a votar por usted porque no nos gusta, o vamos a decirle, la está haciendo muy bonita, vamos a votar por usted para reelegirlo y nos organizamos porque nos gusta donde estamos. Esa es la virtud de la democracia. Podemos expresarnos libremente y decir váyase. Pero si no podemos hacerlo, si no tenemos libertad de expresión como lo que pregonaba la Revolución Francesa, porque puede suceder algo, porque nos pueden acallar, porque nos pueden amenazar, entonces el pueblo empieza a quedar cada vez más retraído. Y llega un momento en que su paciencia revienta. ¿Alguna otra pregunta? Un poco de agua. Estamos en la segunda mitad del siglo XX, de 1945 a 1990, con la Guerra Fría. En resumen, ¿qué es lo que sucedió acá? Las dos grandes potencias que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uno tiene un eje, una forma de creencia, una forma de ver el Estado, y tienen ejes de países que se alinean con ellos, y tienen una forma de vida, de producción, de política, de economía y una propia forma social. Durante estos años se da lo que se conoce la Guerra Fría, y la Guerra Fría es prácticamente entre estas dos grandes potencias. Y significa simplemente que ellos están armándose militarmente, hay una carrera armamentista, hay una carrera tecnológica, hay una competencia en todo, hay guerras, ellos no se enfrentan en esta guerra, pero sí están participando de las guerras, apoyando cada uno a uno de los frentes. Y Mikhail Gorbachev, para la que me acaba de preguntar, y llegó al gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1985. Aquí tenemos el dibujito que lo estoy compartiendo. Podemos decir, él es el que hace la transformación, la reestructuración de la de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Llama un programa que se llama la Perestroika. Y con eso transforma la economía, transforma la forma de vida que tenían hasta entonces. ¿Y qué es lo que pasa con esto cuando cae la Unión Soviética? Aparecen nuevos países. En este mapa podemos ver, ya no es un solo mapa de un solo color, sino que son muchos países pequeños. Se llama Comunidad de Estados Independientes de Rusia, y ese es Mikhail Gorbachev. Y luego vienen elecciones. Después de Mikhail Gorbachev viene Boris Yeltsin, y después ahora tenemos a Vladimir Putin, que son reelegidos. Reelegidos muchas veces, pero están en este sistema parlamentario. Bien, vamos a continuar entonces. El nuevo orden mundial es el punto número 8 de nuestro tema. Y leo lo que está en esta diapositiva. El nuevo orden mundial es el proceso que se inicia después de la caída del comunismo en Europa y de la Guerra Fría. El nuevo orden mundial es el proceso que se inicia después de la caída del comunismo en Europa y de la Guerra Fría. Este nuevo orden mundial no quiere decir la forma de los amos del mundo como vemos en YouTube o en los TikTokers. Se organizan grupos intelectuales, grupos de mafia. No. Es la forma como se organiza el mundo, el nuevo orden mundial. Como podemos decir en este momento, las nuevas tecnologías, el nuevo orden.
El orden mundial, después de la guerra, se lo conoce como la Guerra Fría por dos grandes bloques de pensamiento, de administración del Estado. Y después de 1990 se llama el nuevo orden mundial. ¿En qué consiste este nuevo orden mundial? Pues Estados Unidos, con esta caída, se convierte en la primera potencia mundial. Potencia económica, potencia militar, la potencia tecnológica. Y lo demuestra con con su participación en 3 guerras. Interviene en 3 guerras directamente, después de 1990. Se llama la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de Afganistán y la Guerra de Irak. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Fíjense en este mapa, prestemos la atención para poder tener más clara la idea que viene en adelante. ¿Están viendo el mapa? ¿Todos tienen posibilidad de verlo? Sí. Sí, dicen. Bueno, veamos. Veamos este mapita. Este que está verde es la India, para que nos vayamos ubicando. Acá arriba, el moradito es China, Mongolia, Kazajistán. Esto acá arriba viene ya la Unión Soviética, lo que es la Rusia, lo que era la Unión Soviética. Pero estamos con China, India, Pakistán, el naranjita, Afganistán. Este morado es Irán. Este celeste es Irak. Siria, Turquía, Arabia Saudita, en medio amarillo, Yemen, Omán. Me están siguiendo, ¿verdad? Entonces vamos al espacio para que nos ubiquemos. Estamos en Asia, a India, para que ubiquemos bien en el mapa, Irán, Irak. Irak es este celeste, Arabia Saudita. Y aquí hay una manchita, fíjense, una manchita cafecita. La pueden ver, ¿verdad? Eso es Kuwait. Este es el mar Arábico. Entra el agua por aquí, por Irán, Omán, Arabia Saudita, y llega hasta Kuwait, Irak, Irán. Este trecho de agua, que es enorme, se llama Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque esto es Irán, e Irán es Persia. Se llamaba Persia, ahora se llama Irán, y se llama el Golfo Pérsico, por aquí entra el agua. Y esta zona es inmensamente rica en petróleo. Inmensamente rica en petróleo. Irak, con su presidente Saddam Hussein, invade Kuwait. Y Kuwait pide auxilio, se defiende, hace de todo. Y adivinen quién se mete en el boche. Irán. Estados Unidos. Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos y Rusia eran grandes potencias durante la Guerra Fría. Y después de la Guerra Fría, tienen una hegemonía importante como un poder económico y militar mundial. O sea, lo más grande del mundo era Estados Unidos. Y nos dice que es el más grande porque aquí hay ejércitos impresionantes. Todos mostraban sus ejércitos, todos decían que eran lo mejor que había.
Pero cuando Irak invade aquí, se mete a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de Kuwait salía mucho petróleo, es una guerra por el petróleo, nos movemos por el petróleo. Todos los combustibles que se usan en las grandes economías y hasta en esta pequeña ciudad, pues tienen que ver con el petróleo. Los derivados del petróleo. Si no hay petróleo, no hay gasolina, no hay diésel, no hay aceite. Aceite para los vehículos, para las grandes máquinas, para los barcos. Entonces el comercio del petróleo es impresionante. Entonces hay una guerra. Estados Unidos se mete en esa guerra. Derroca a Saddam Hussein y se queda en este territorio. Demostró que tiene un poder armamentista militar impresionante. Es decir, ustedes en su libro dice, Estados Unidos es la primera potencia mundial, económica y militar. Y lo demostró con sus intervenciones en la guerra del Golfo Pérsico en 1991, en la guerra de Afganistán y en la guerra de Irak en 2003. Eso es lo del Golfo Pérsico. Este es el Golfo Pérsico. Esto es Irán. Ahora podemos verlo. El Golfo es toda esta parte de agua, donde está celeste. Kuwait, este paísito chiquitito, y aquí está Irak. Arabia Saudita, todos estos lugares, los Emiratos Árabes, Omán, son lugares inmensamente ricos en petróleo. La guerra del Golfo Pérsico se lleva a cabo en 1991. No lo derrocan, sino, bueno, se meten a Irán, a Irak. Huye, Saddam Hussein se esconde y después de unos meses lo agarran, lo entregan y lo ahorcan. Muere ahorcado el presidente Saddam Hussein. Y luego tenemos una guerra, la guerra con Irak, en 2003, y la guerra de Afganistán. Que en esos tres lugares es donde Estados Unidos demuestra que es la potencia militar más grande. ¿Cuál es la guerra de Afganistán? ¿Ven esta foto tan bonita? Sí, listen. Eso es Nueva York. Eso es Nueva York antes del 11 de septiembre de 2001. Esas dos torres enormes, ustedes pueden verlas en películas hasta el 2001. Enormes, altísimas, bellísimas. Se llamó el World Trade Center, el centro mundial del negocio en Nueva York. Son lo que se llamaban las Torres Gemelas. Hubo una invasión que hace un señor llamado Osama Bin Laden, líder de un grupo que se llamaba Al Qaeda, y él hace unos ataques aquí. Un avión es secuestrado, muchos aviones, varios avioncitos de pasajeros fueron secuestrados en los aeropuertos, en diversos aeropuertos en Estados Unidos. Ingresan los terroristas a los aviones, toman la tripulación, se meten a la cabina y manejan los aviones y se vienen y ¡pum! Aquí. La mañana del 11 de septiembre de 2001. Minutos después, 11 minutos después, otro avión que también había sido secuestrado viene a la otra torre. ¡Pum! Y después de unos minutos las torres se caen. Así. Hacia abajo. O sea, se suicidan los Estos mismos terroristas pilotos. son suicidas. Los terroristas se preparan para eso y su forma de vida, su forma de religión, dice que cuando ellos hacen este tipo de actos, van a ganarse el cielo, según su religión. Ellos mueren con todos los pasajeros. El avión queda aquí, aquí se hace un fuego,
Y luego de un tiempito, la torre se cae, piso por piso, así, hasta abajo. Y luego otro avión llega aquí. Todos pensaban que era un accidente cuando la primera torre estaba ardiendo, porque nadie ve que acá arriba, tantos metros, más de 100 metros del suelo, se pueda estallar un avión. Pero cuando ven que otro avión viene, parecía que estábamos viendo la noticia, decía, ahí viene el avión, pensaba que estaban haciendo la repetición del choque, y no, y el avión se metió en otra torre, lleno de pasajeros, secuestrados en un aeropuerto. La torre también cede y se destruye la torre, con todas las personas que estaban ahí. Fue por la mañanita, 8 o 9 de la mañana, afortunadamente no habían llegado las personas a trabajar, no había comenzado el horario de trabajo. Los que habían llegado antes, los que habían llegado más tempranito, los que todavía no tenían su hora de ingreso, murieron bajando por las escaleras y los agarró la torre. Otros se tiraron de los pisos pensando que era mejor largarse desde arriba que quedarse ahí quemándose. Bueno, eso es lo que sucede. Esta guerra en Afganistán comienza cuando hay estos ataques terroristas el 11 de septiembre por una organización llamada Al Qaeda y su jefe era Osama Bin Laden. Y este hombre se refugia en Afganistán y el régimen que había ahí se llamaba Talibán, los talibanes. Y entonces Estados Unidos se defiende y ataca y hay una guerra Disculpe, con licenciado. Afganistán. Sí. ¿Cuál era el motivo en sí de este atentado? ¿Qué ganaban o qué querían hacer con la destrucción de las Torres Gemelas? Y hay lucha, primero, ideológica. El régimen talibán es un régimen, no es democrático. También tienen una lucha por el petróleo. Y hay lucha por el poder económico. Este es el centro mundial del negocio. Estas son las dos torres ardiendo. Pero no solamente atacan aquí. También hubo un avión que atacó al Pentágono en Estados Unidos. El Pentágono es un centro militar, el centro militar que tiene Estados Unidos. Y también otro avión cae en las afueras de Pittsburgh porque la tripulación o los pasajeros van y se pelean con los terroristas que habían secuestrado el avión. Y el avión cae y mueren todos. Es decir, no fueron solo las torres, ¿no? Fue el atentado, obviamente este es un símbolo de la economía. Y eso es lo que ataca el régimen talibán. Ataca al capitalismo, ataca a la economía, al poder que ellos tenían en el mundo como potencia. Y ven que fueron dos aviones y eso se desploma. Bueno, volvemos al nuevo orden mundial, ¿no? Este paréntesis que hice para mostrarles lo de las guerras y las Torres Gemelas, simplemente para decir, para que no se quede en el tintero de que Estados Unidos demostró su poderío en el Golfo Pérsico, en Afganistán y en Irak. Sino que ese es el poderío militar. En lo económico, ¿qué es lo que sucede? Se llamó la globalización. ¿Qué es la globalización? Es lo que se ha producido mundial y se ha mundializado. Y los principales protagonistas de esta economía son las multinacionales. ¿Qué es la globalización? Hay una revolución en todo, en tecnología, en innovación, en producción. Y una de las grandes tecnologías de innovación es las comunicaciones, el Internet y ahora la inteligencia artificial. En el Internet tenemos todo, tenemos el WhatsApp, tenemos el Google, todo lo que nos genera en Google, tenemos luego el Facebook, el YouTube. Eso es Internet.
y luego la inteligencia artificial. Hace 40 años no teníamos eso, teníamos teléfonos. Y los teléfonos, no todos tenían teléfonos en su casa. Algunas personas tenían teléfonos. Había unos teléfonos públicos en la calle que eran unas casetas, que uno iba con su moneda y desde ahí marcaba el número a la casa de alguien o donde el vecino de mi compañero para que me atienda el teléfono. Hace muy poco que hubo esta innovación y revolución tecnológica. Y también hay una globalización en la producción. Piensen en la globalización, el Internet es en todo el mundo. Está globalizado. Globalizado significa en todo el globo terráqueo. La tecnología, usamos todos los teléfonos celulares, las computadoras, todo. Toda la tecnología que haya, que podamos mirar, todo lo que pueda estar a nuestro alcance. Es la revolución que se da en lo económico, se llama globalización. ¿Y quiénes vienen? Las multinacionales, ¿no? Es decir, la Coca-Cola, por ejemplo, es una multinacional. ¿Cuántos países no toman Coca-Cola? Y la señorita que comentó ayer que estuvo por Roboré, en Santiago Chiquito, había Coca-Cola en la venta, ¿no es? Seguro que había Coca-Cola. Y con seguridad también hay en Quijarro, en Yacuiba, en Valle Grande, en Pucará, en Postre Valle. Seguro que hay. Esa es la globalización. Las marcas, Nike, en todos lados. Las marcas de las computadoras llegan a todos lados. Las empresas ponen, digo, está en todos lados. Los teléfonos celulares, los aparatos que lo que estamos viendo en este momento, están en todos lados. Eso es globalización. Hay un crecimiento impresionante. Y la globalización no solamente se trata de las relaciones económicas. Cuidado, ¿eh? No solamente eso, la globalización es mala. No, no. No solo se trata en eso, sino todo lo que llega de un país a otro, de una cultura a otra. Las políticas culturales. Y si vamos por una avenida aquí en Santa Cruz, por la avenida Beni o la avenida Alemana, por la avenida, por la Che Guevara, o cualquier avenida, lo que usted me nombre, van a encontrarse con arepas, van a encontrarse con comida con caras, van a encontrarse con chairo, van a encontrarse con feijoada, van a encontrarse con pastas, con pizzas, con hamburguesas, que no son de ese lugar, vinieron de todos lados y todos hemos aprendido a comerla y hemos convivido con otras costumbres, las practicamos, nos gusta, tenemos intercambio, tenemos amigos, tenemos parientes. Cocinamos en nuestras casas, comemos nachos, que son mexicanos, comemos sushi, los gustos, las costumbres. Esa es la globalización. Nosotros, por supuesto que también mandamos lo nuestro, ¿no? Globalización es de ida y vuelta, es mandar a todas partes, hasta donde podamos enviar nuestros productos. Se comen cuñapeces en China, en Japón, en Estados Unidos, en Perú, en todos lados. Chicha. ¿Eh? Entonces, se mundializan los mercados. Es decir, en el mundo hay de todo. Lo que hay en el mercado del Plan 3000, de los pozos, de las ramadas, también está en los mercados, en las tiendas de Bogotá, en las tiendas de Caracas, en Venezuela. También está. Esa es la globalización. Eso es este cambio, el nuevo orden mundial. Todos los impactos que pueda generar. Y por supuesto que Estados Unidos no es la única potencia. Ahora, en esta globalización, una cosa fue la Guerra Fría, y ahora en la globalización, no solo es Estados Unidos, porque esto se va modificando muy rápido. Hay una transformación impresionante. Hay potencias económicas muy grandes. Estados Unidos, la repito, por aquí no la puse con negrilla, para marcar la diferencia. Aparece una nueva potencia tecnológica. ¿Quién es? A principios del siglo XX, pues aparece Japón. Toda esta tecnología, la industria automovilística,
de calidad, altísimo nivel, los japoneses. Se convierte en una potencia que había intervenido en una guerra mundial, que había sufrido una destrucción de 2 ciudades, con una economía completamente destruida, y después de la guerra, por supuesto, vienen los auxilios, los apoyos para que estas naciones crezcan, y ellos invierten en educación, 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 educación. Todo ese tecnología. Nos llegaron las computadoras, nos llegaron los teléfonos, nos llegaron los autos. La industria automovilística de calidad. Toyota, ¿dónde no hay un Toyota? ¿Dónde no hay un Nissan, un Suzuki? Y esa industria automovilística no solamente el auto, como lo vimos al principio con el surgimiento del automóvil. Tecnología en todo. Industria en todo lo que tiene cada uno de esos vehículos. En repuestos, en accesorios, en tecnología. Todos tienen teléfono, todos tienen YouTube, todos tienen Wi-Fi. Es decir, todo se le va incorporando porque hay una innovación y revolución tecnológica. Japón. Y por supuesto que la Unión Europea. La Unión Europea es un bloque de 25 países. Tardaron muchos años en poner sus normas, trabajaron mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo la Unión Europea? Eliminar sus fronteras. Uno puede ir de Alemania a Francia, a Italia, a España, a Noruega, moverse en tren, caminando, en vehículos, avión, y no necesita llevar un pasaporte. Y si uno va de un país a otro, donde hay una carretera, pasa de un país a otro, no lo van a detener para que le muestre sus documentos, como sucede en Sudamérica. Yo quiero ir a la Argentina por tierra, llego a la frontera, llego a Pocitos, y cuando antes de cruzar el puente para ir hacia el lado argentino, debo pasar por migración, debo mostrar mi vehículo, me revisan, me sellan el pasaporte o muestro mi carnet, registran mi ingreso, registran mi salida de Bolivia y registran mi ingreso a Argentina. Y sigo tranquilo. Y para volver lo mismo, tengo que llevar, igual le voy a dar los documentos de mi auto, tengo que ir con los documentos de mis hijos, documentos míos que acrediten que soy su padre. Lo mismo pasa si voy a Puerto Suárez, Puerto Quijarro y quiero pasar a Brasil. Si paso a Brasil, paso tranquilo en mi auto ahí en la frontera. Pero si quiero ir más lejos, debo registrarme. En Europa no sucede eso. En la Unión Europea no sucede eso. La autopista va de un país a otro y pasa. En algún lugar me detiene un policía y dice, señor, sus documentos. Uno muestra sus documentos. ¿Puedo ver los documentos de su auto? Uno muestra los documentos del auto. Lo miran, hacen su control y uno sigue. No tiene que hacer las colas, no tiene que pararse ahí en el sol. No, nada. Eso se eliminó en Europa. Unificaron su economía. Por eso es una potencia. Producen e intercambian todo. Unifican la economía, unificaron los precios. Unifican todo. Si yo quiero comprar, quiero reservar un hotel en Corumbá, que es la ciudad que está al lado, en la frontera con Brasil, acá cerca, me van a decir cuántos reales cuesta la habitación. ¿Y cómo hago para pagar los reales? Alguien que me diga. ¿Cómo hago para pagar mi alojamiento en Salvador Maza, que es la frontera con Argentina, ahí pasando Yacuya? ¿Y cómo hago para pagar una comida en una hamburguesería? Tiene que cambiar
el dinero que tienen por los reales, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Me van a decir cuánto cuesta, ¿no? Me van a decir, por cada real usted tiene que pagar 2 pesos o 1.50, ¿no? Y si es en Paraguay me van a decir 2.000 guaraníes y uno tiene que sacar sus cuentas y estar con su calculadora ahí a ver cuánto es. Y si voy a comprar en un supermercado y dicen que esto cuesta 30.000 guaraníes, pucha, a ver cuánto es en boliviano, empieza a pensar uno, ¿no? Y va calculando y va a ver qué hago. Y cuando voy a comprar los guaraníes, voy a perder en el tipo de cambio, y si me quedo con esa plata del Paraguay, al volver a Bolivia tengo que comprar boliviano y otra vez pierdo plata. Es decir, hay un ejercicio, ¿ves? Hay un ejercicio que uno debe hacer siempre. Estamos acostumbrados a eso. Pues resulta que en Europa no. En la Unión Europea han unificado la moneda, tienen la moneda única que se llama euro. Entonces yo aquí compro mis euros y me voy y gasto mis euros en España, me dan cambio, y cuando llego a Francia, con ese cambio de euros que me dieron, compro, me dan otro cambio que dice algún registro de Francia y sigo. Hay una moneda única, entonces es un poder, eso es importante, es una globalización, pero es importantísimo tener unificar una moneda, unificar una economía, unificar fronteras. Las potencias en este nuevo orden mundial están Estados Unidos, Japón con la tecnología y la Unión Europea. Tienen un parlamento europeo, así como nosotros tenemos el parlamento boliviano. El parlamento es hablar, ¿no? Es para hablar, para exponer las ideas, para debatir las ideas y para luego plasmarlas en leyes. Parlamento está lo que llamamos acá la asamblea, ahora se llama la asamblea, pero antes se decía parlamento, que son los diputados y los senadores. Existe el Parlamento Europeo, pero eso sin quitar competencias a las propias leyes y al propio parlamento de cada país. Hay un parlamento en cada país, tienen sus propias leyes, pero también hay un Parlamento Europeo para temas comunes que tengan entre diversos países, bilaterales, multilaterales o de toda la región. Por eso es una potencia, porque se ha organizado todo el espacio. Esto, pero por supuesto que, y ahora estamos en el siglo XXI, ¿no es? Ya han pasado 25 años desde que hemos cambiado el dígito. Se agregan nuevas potencias. La República Popular China y la India, que están metidos a nivel global. ¿Cuántas marcas de autos chinos vemos por las calles? De autos de la India. Tecnología de la China y de la India. Teléfonos celulares, ¿no es? Y tienen la habilidad y la capacidad de hacer de la calidad que les dé la gana. Se acomodan al bolsillo de cada uno. Uno de ustedes puede tener un teléfono que cuesta 700 pesos. Y otro puede tener el mismo teléfono, el mismo dibujito, todo con las mismas condiciones y características, por 1.000 pesos. Otro por 5.000 pesos. Hay calidad en el producto, pero también hay un precio. Y todos podemos acceder a cada uno de ellos de acuerdo a la economía que tengamos, de acuerdo a nuestra propia capacidad. Y eso es una habilidad, por eso son una potencia, pero por supuesto que ellos también son una economía que tiene muchísima mano de obra. Muchas personas trabajan. Entonces, como hay muchas personas trabajando, la mano de obra es más barata. Se les paga menos. Y estos dos países, pues, se dedican a la exportación industrial en enormes cantidades. Tienen mano de obra barata, tienen una tecnología de empresas extranjeras. Ellos enviaron a sus muchachos a estudiar a todas partes, a las mejores universidades, volvieron esos cerebros
y ahora son campeones. Y ellos están en todos lados. Producen materia prima y la transforman, también compran materia prima. Ustedes han visto esos camiones que hay, por aquí hay unos camiones llenos de chatarra, llenos de lata, de que parece basura, fierro, malla, hay de todo. ¿Han visto esos camiones? Y hay algunos depósitos en algunos lugares así de media manzana, de un lote enorme, lleno de cachivaches. ¿Han visto eso? ¿Alguno ha visto esos depósitos? ¿Han visto esos camiones que van llevando, que parece basura? Así, sí es basura para algunos, botamos lo que no nos sirve, ¿no? Botamos los cierritos, las sillas, los alfileres, todo botamos. Y hay personas que van recogiendo eso. Hay personas que van recogiendo latas de soda, latas de cerveza, latas de jugo, baterías. Las latas que encuentran, las acopian, las suben en unos camiones y se van a la China. Se van a Corea, se van a la India. Hay personas que viven de eso, hay empresarios muy grandes que viven de eso, de recolectar chatarra, subirla a un camión y mandarla. Por supuesto, por todas las vías, ¿no? Tienen que hacer sus mecanismos de exportación, tienen que pagar container, tienen que pagar un barco, hay muchos empresarios, hay toda una red de negocio en la chatarra. Hay redes en cada negocio, hay una red que se articula en cada país, en continentes. Y les llega allá y ellos lo transforman y nos lo mandan hecho celular, nos lo mandan hecho chip, nos lo mandan hecho porteña. Fíjense, las porteñitas que se ponen las niñas, los adornitos bonitos, que uno los compra a $1, a 50 centavos, dice Made in China, hecho en China, dice. Pinturas, lápices, colores, lo que queramos, los adhesivos. Entonces, Medicamentos, licenciado. por supuesto, pero no solo, y aparte de los medicamentos que usted dice, bueno, pero aparte de los medicamentos que usted dice, va a encontrarse con jeringas, con botes, con frascos, envoltorios, de todo. Es decir, la República Popular China, la India, son potencias económicas mundiales, de gran competencia. Ellos ingresaron a la Organización Mundial del Comercio, ingresaron a las Naciones Unidas. Esto es parte del nuevo orden mundial. No nos olvidemos, el nuevo orden mundial surge después de la Guerra Fría, en 1990, es el nuevo orden mundial, la nueva forma de distribuir la administración y la riqueza del mundo. ¿Y quiénes están? Estados Unidos, Japón, la Comunidad Europea. Y luego aparecen China e India como parte de este nuevo orden mundial por el manejo de la economía. Pero no solamente ellos. Hay otro grupo que se llama BRICS, así como dulces, ¿no? BRICS. El BRIC tiene mucha importancia, lo integran estos países, fíjense, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo formaron en el 2006, pero se llama BRICS. La B y la R de Brasil, la B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India, la C de la China y la S de Sudáfrica. BRICS, 2006. Ellos son un grupo de países en crecimiento que no dependen de Estados Unidos. Tienen su propia economía. Como tienen su propia economía, son grandes productores, son potencias. Tienen muchísima población para abastecerla, tienen sus propias industrias, no necesitan de otros, porque ellos producen para ellos mismos. Por supuesto que también con la globalización le va la Coca-Cola, le llegan todas las marcas de soda, de cerveza, de zapatos, de productos. Por supuesto que eso está en todo el mundo. Pero el BRICS son los países en crecimiento que no dependen de Estados Unidos. Y desde el 2024
subieron más y ahora son 10 países: Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. En el lado izquierdo de la pantalla tienen al BRICS con sus países fundadores. Aquí está Brasil, este amarillo. Rusia, este amarillo del otro lado del continente. Miren las distancias que hay. Pero con la globalización y la tecnología hablan todos los días por WhatsApp, ¿no? China, aquí abajo. La India más abajito, este cuerpito bonito. Y en la punta del continente africano, Sudáfrica. Y desde el 2024 se agregaron más países. Ahí están: Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Etiopía. Vamos a encontrarnos con productos brasileños por todos lados, vamos a encontrarnos con productos árabes por todos lados. Ellos van a tener los productos nuestros, los productos que están en estos lugares, ¿no? La nueva economía. Entonces tenemos Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, China, India, que surgen, pero que forman parte del BRIC como un eje económico, cultural, político. Y ya en el epílogo de este tema, vamos a ver este mapa. Otra vez un mapita para algo interesante. Cambia en estos últimos años, cambia la economía mundial. De un rato para otro cambió así, de golpe. La invasión de Rusia a Ucrania. Están en guerra. La conocen, ¿no es? Se escucha la guerra en Rusia. La guerra de Ucrania. Esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, la defensa de Ucrania y la guerra que hay ahí, ha dado un golpe a la economía mundial. Ucrania es un país productor y exportador, es una potencia en muchos alimentos, tecnología, materia prima, y que vende al mundo, a Europa, a Estados Unidos, a Brasil, Argentina, nos llega a Bolivia su producción. Imagínense, la guerra aquí, en la invasión, que generó la invasión de Rusia a Ucrania, afecta a la economía en el mundo. Fíjense dónde estamos. Ucrania, este es el Mar Negro, Irán, Irak, el Golfo Pérsico. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Aló? Estamos siguiendo el cursor Sí. y mirando el mapa. Qué bien, qué bien. Entonces vean, aquí hubo una guerra, ¿se acuerdan la guerra del Golfo? Aquí en Irak, Golfo Pérsico. Aquí está Kuwait, que obviamente como es un mapa que está chico, no se lo ve a Kuwait, que aquí está el nombre, pero chiquitito el pobre Kuwait ahí. No pobre, si no digo pobrecito porque es chico en el mapa. Pero, para que nos ubiquemos, Golfo Pérsico, había una guerra, Irak, Irán, Turquía, Ucrania, Rusia. Acá subiendo está la botita que habíamos visto, acá está ya Europa, acá arriba, esto es Italia, Rumania, Bulgaria, Serbia, Herzegovina, sí. Pero lo que nos interesa es este espacio, para que veamos dónde estamos, cómo afecta eso. Miren dónde está China. La invasión rusa a Ucrania en 2022 generó unos
cambios en la economía mundial. ¿Qué produce Ucrania? Entre las grandes cosas, pero por miles de toneladas: trigo, maíz, cebada, aceite de girasol, hierro. ¿Sabían ustedes que nosotros, harina que nos llega, que entra de Argentina, son los granos de trigo de Ucrania, que produce Ucrania? Por eso subió la harina, por eso subió el pan. Este gran productor de trigo vende a América y uno de sus grandes compradores había sido Argentina. ¿Y qué compramos de Argentina? Vayan al mercado y vean las bolsas de harina. Compramos harina. Harina argentina, hecha en Argentina, pero la materia prima es el trigo que viene de Ucrania. Y así, Inglaterra, Estados Unidos, que tiene una economía tan grande. ¿Cuántos millones de habitantes en Estados Unidos? ¿Cuántos millones de habitantes en Argentina? Y tienen que abastecerse con la producción de Ucrania. De tan lejos, Ucrania también tiene otras fuentes de ingresos. Pero solo para darles una idea de cómo nos afecta el aceite de girasol. Entonces, esta invasión ha impactado al mundo, en todos los mercados mundiales, tanto en la materia prima como en los productos industrializados. Hay un producto industrializado que es el aceite de girasol. A consecuencia de esa guerra se ha generado un impacto muy grande. Bien. Hemos finalizado el tema número 3, estimados postulantes a la Universidad Gabriel René